Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos acá. Hoy estamos en miércoles 18 de junio de 2025. Estamos felices con Patricia de este evento temático que nos lleva a algo que hemos denominado los arrepentimientos existenciales. Básicamente, fundamentados en investigaciones posiblemente no muy cargadas de mucho dato estadístico, pero sí desde trabajadores de la salud. En este caso, nos hemos basado en experiencias de personas dedicadas al cuidado de pacientes terminales que tienen alguna de esas enfermedades degenerativas que conducen indefectiblemente a la muerte. Y en procesos de entrevistas han recopilado los testimonios de esas personas que estaban al borde de morir y eh, han listado aquellos lugares comunes que más vinieron a colación por parte de las personas que estaban en estos estados. Pero me gustaría también que pensáramos en aquellos que no están en cuidados paliativos, que no están en cuidados terminales, sino que de golpe les pasa algo. El caso de Miguel Uribe, que estaba con un micrófono en una plaza pública haciendo su labor como político y recibe unos disparos en la cabeza. Y no sabemos si va a salir o no de esta situación. Entonces, de golpe, digamos, de aquellos que tampoco han tenido el tiempo de arrepentirse. ¿Por qué? Porque están en estado de inconsciencia producto de un accidente. Algo similar ha sucedido hace muy pocos días, el día del Memorial Day. Una persona que yo conozco que tiene tres niños, una señora en Estados Unidos, a quien conozco, se rueda por unas escaleras y hoy está también en proceso de inconsciencia y no se sabe si vuelva o no vuelva y en qué condiciones se mantenga. Entonces, hemos querido con Patricia estar pensando en esas condiciones que nos llevan o a estar en procesos de no regreso, como el caso de los enfermos terminales, o estar en las personas que mueren o en un accidente o por parte de un sicario o en un accidente de tránsito, sucede muchísimo, o las 240 y tantas personas que iban en el avión de Air India hace una semana, que se estrella a 30 segundos del despegue, iban con destino a Londres, que no tienen tiempo de nada más que decir adiós y se van con cantidades de procesos, lo que comentábamos ahora con Gustavo, inconclusos, procesos pendientes, procesos no cerrados. Y un poco lo que vamos a hablar hoy es de todo eso. Vamos a coger aquellos testimonios que han dejado estas personas, primero para hacer una reflexión y honrar pues su paso por este planeta, pero adicionalmente, ¿qué nos sirve de esto para nosotros? Es decir, ¿qué nos podemos llevar ahora que tenemos el tiempo, ahora que tenemos la condición, las circunstancias? ¿Qué debemos hacer a partir de estas o recomendaciones o preocupaciones o arrepentimientos para que no nos suceda lo mismo? Para que cuando nos toque el día, la hora y el minuto, digamos, nos vamos en paz, nos vamos con tranquilidad, aunque siempre el proceso y el tránsito a la muerte puede ser un poquito complicado. Entonces, eso es un poco lo que tenemos para hoy y cuéntanos, Patti, dándole la bienvenida a todos nuestros acompañantes y compañeros, cómo te ha ido y estamos recogiendo qué tipo de información y por parte de quién. Así es, así es. Bueno, de nuevo, buenas noches para todos. Justo en nuestras sesiones de planeación de los We to Coach con Darío, tocamos este tema y nos pareció
que era clave traerlo aquí y compartirlo con ustedes, porque siempre pretendemos que todo lo que estamos acá hablando sea de beneficio, que pueda nutrir a cada uno de ustedes, que de verdad se quede algo en el corazón y en la mente. Y con este tema sí que se mueven fibras definitivamente, porque como bien lo decía Darío hace un rato, o son personas que ya están en una etapa terminal en donde en pocos meses o tal vez un año como máximo se habrán ido de este plano tierra, o personas que tienen un suceso inesperado y quedan en una condición de no poder decir ni decidir muchísimo menos absolutamente nada. Entonces, bajo esta premisa, empezamos a indagar y averiguar, y oh sorpresa que no son muchos los autores, las personas que se han dedicado a escribir acerca de este tema. Eso de verdad que fue sorprendente, no solamente porque exploramos básicamente en general, en el mundo, no solamente acá en Colombia, sino en el mundo, personas que han escrito sobre el tema y que ha sido relevante y que lo han publicado y que lo han dado a conocer. Increíblemente, bajo esto no encontramos muchos autores, pero sí encontramos una autora que se llama Brownie Ware, que básicamente ella es una enfermera de cuidados paliativos, quien, pues obviamente durante su ejercicio y su trabajo, tuvo la oportunidad de estar día a día frente a estas personas que básicamente estaban ya en un proceso terminal. Y estando día a día con ellos y compartiendo, recogió lo que ella llamó básicamente, sí, los 5 arrepentimientos más frecuentes. Y estos 5 arrepentimientos más frecuentes básicamente los condensó en un libro. O sea que no solamente se queda en un artículo o en una conferencia, sino que lo lleva básicamente a los 5 arrepentimientos de los moribundos, que es como lo podemos decir en español o en inglés, que va llamada básicamente The Top 5 Regrets of the Dining, ¿no? Y allí, pues básicamente recogemos estos 5 que son los que les venimos a contar a ustedes, más otros autores que se sumaron, y podemos al final de nuestro We2 Coach encontrar patrones, ¿no? Y básicamente darnos cuenta que allí hay 2 o 3 que son repetidos y por algo lo están repitiendo. Así que esperamos, como dije desde un comienzo, que toque fibras, que toque corazón y que toque mente. Y bien, el primero, ¿nos lo compartes, Darío? Este primer arrepentimiento más común. El primer arrepentimiento que es significativamente importante es vivir la vida no deseada. Es decir, o porque te impusieron la carrera que tenías que estudiar y algún querido consejero familiar, llámese padre, madre, tío, abuelo, abuela, hermano mayor, etcétera, influyó para que estudiaras una cosa que no querías estudiar o para que te dedicaras a hacer cosas que no eran tu pasión. Es un tema muy estudiado, se le ha denominado tu ikigai, que es la manera en que los japoneses traducen y explican el sentido de la vida. Hay mucha gente que no logró darle sentido a su vida porque ni estudió lo que quería, ni se casó con quien quería, ni estableció relaciones agradables en un ambiente bonito, constructivo, sino que le definieron con quién debía casarse. Y aquí estoy hablando de los reyes. Ojo, el rey tiene que casarse con lo que aquella elegida, con que su familia quiere que se enlace, porque hay intereses de tipo político, económico y de dominio, digamos, eh, político y geográfico. Esos son los acuerdos que ha habido a lo largo de la historia. Los nobles no tenían libertad para casarse con quien querían, ni de quien se enamoraban. Los nobles se casaban con otros nobles para poder
hacer sostenimiento de paz y abundancia económica que les permitiera sostener en el tiempo la fortaleza que tenían en el ambiente económico, político y social. De tal manera que aquí hemos estado abordando el tema de que hasta los poderosos no han vivido la vida que han querido. Esto no es un problema de dinero, no es un problema de recursos, sino que en muchas ocasiones nos han inducido a tomar las decisiones importantes de la vida. Y una de las decisiones importantes de la vida es a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Cuando tienes 15, 20 años, entras a la universidad y alguien decide decirte que tú tienes que estudiar derecho porque tu abuelo ha sido el hombre más importante de derecho del condado donde te has criado, y todo esto define, condiciona y manipula tu decisión. También personas que, como en el caso que planteaba, tienen que contraer nupcias por arreglos sociales previos y con desconocimiento por parte del protagonista de la historia amorosa, en donde se define quién va a ser la persona, incluso sin conocerla. Es decir, los arreglos matrimoniales se daban en muchos casos cuando alguien tenía 10 años para casarse con otro que tenía 8 años y nunca se conocieron y solo se conocen el día en que se casan cuando ya están en la mayoría de edad, digamos. Entonces, eso sería el primer factor del cual se arrepienten las personas que están al borde de morir, que es no haber vivido la vida que habían deseado o querido. Y ahí tendríamos que ver cuáles son aquellas cosas o aquellos factores que pueden de alguna forma preservar que tú no caigas en esa trampa. Uno de los que se me ocurren es poner límites a aquellos que están influyendo en ti y aprender a decir no, aunque eso te cueste problemas severos. ¿Con quién? Con la autoridad familiar o con la autoridad a cualquier nivel, y tener la suficiente prestancia, la suficiente fortaleza para resistir la recomendación y decir no, no quiero, no, no deseo, no me gusta, en este momento no, decido con este o con aquella o con aquel contraer nupcias. O trabajar procesos que tienen que ver más con pintura, volverme artista, aunque la pintura y ser artista no sea lo que más le conviene a la familia o lo que le gusta más o menos a la familia, pero eso es lo que te apasiona, de tal forma que tu vida no la vive nadie por ti. Y esa es la manera que yo recomendaría no caer en esas trampas. ¿Qué otros elementos podrías traer a colación que tuvieran que ver con este primer arrepentimiento tan generalizado y tan significativo, Pati? Bueno, pues escuchándote hablar, hay uno que se llama vivir fiel a ti mismo y tener el coraje justo, ¿sí? De tomar esas decisiones y de salir y dar ese primer paso. Como dice, de pronto ese primer paso no te lleva a donde tú quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Entonces ahí se necesita coraje y se necesita valentía. Por ejemplo, cuando estábamos ya próximos a iniciar nuestra carrera universitaria y se nos preguntaba qué queríamos estudiar, muchos, y dentro de esos muchos me incluyo, estaba básicamente esa voz de la autoridad de papá en donde decía, mira, estas son las carreras prestigiosas, estas son las carreras que te pueden brindar, ¿sí? Un nivel de vida que sea un nivel de vida bueno para ti. Estas otras carreras no. Entonces ahí había un sesgo. Aquí la clave es poder decir no, como bien dices tú, establecer límites, sacar valor y coraje para tomar la decisión y decir sí, voy a estudiar diseño de modas, por ejemplo, sí, voy a estudiar historia, lo que en su momento realmente sea la fuerza para cada uno de nosotros, o por qué no, en el momento presente
decidir hacer algo que obviamente eh, al establecer un balance sea pues básicamente equitativo con quien estás justo conviviendo, pero sí tomar la decisión de hacer algo por ti y para ti. Eso reafirma el poder vivir la vida que quieres y no sumarse al arrepentimiento de no haber vivido realmente esa vida que queríamos. Eso es básicamente lo que aporto a ese primer punto. Claro. El segundo punto, ¿cuál podría llegar a ser? La Wow, mayoría mira, de este la es gente, increíble. ¿qué dice la mayoría de la Exacto. gente en ese segundo No, punto, no, Paz? no. El Cuéntame. segundo punto dice, ojalá no hubiera trabajado tanto. Es increíble. Y hacíamos un análisis, ¿no? De el tiempo, con Darío, del tiempo que básicamente de las 24 horas, quitando las horas de dormir, las horas de descanso, básicamente estábamos dedicados al trabajo y se va un porcentaje elevadísimo. Casi que podríamos decir que alrededor de un 80% se podía estar en modo trabajo. Y curiosamente, en este hacemos bastante énfasis porque es mencionado por varios de los autores que llegaron a escribir acerca de estos arrepentimientos. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Es increíble, pero gran parte de tu tiempo se te va en trabajar o en desplazarte, quienes tienen que desplazarse físicamente a su trabajo. Entonces, cuando estamos solamente en modo trabajo y en modo producir, difícilmente podemos ver a nuestros hijos o a nuestra pareja, a nuestra familia, o peor aún, hacer algo por nosotros mismos, porque es que resulta que solamente tenemos tiempo es para producir, producir, producir y el resto, ¿cierto?, de actividades y el resto de personas, incluidos nosotros mismos, empieza a quedar relegado. Y muchas veces en esa producción tan alta estamos omitiendo comer bien, ¿cierto? Estamos omitiendo acudir al médico porque sentimos alguna dolencia, en fin. Entonces estamos sumando aún más cosas que, pues básicamente por la condición de un trabajo sobresaturado y sobreproducción o querer tener más cosas o cumplir objetivos, no sé, de bienes materiales, nos lleva a tener una vida básicamente que el eje central es trabajo, 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 trabajo y no nos da tiempo para nosotros mismos. Ese es increíblemente el segundo y más nombrado de aquellos arrepentimientos. Este factor es mucho más generalizado en los hombres, sobre todo en una época donde los hombres han sido los proveedores de la casa y entonces sustentan su prestigio económico, social, en términos de sus trabajos y por eso le dan una prioridad absoluta, incluso en muchas ocasiones traicionando a la familia, traicionándola en el buen sentido de la palabra, en términos de tiempo, de disponibilidad, de no estar en los momentos ni en los eventos importantes. Yo, en mi caso particular, tenía que estar viajando continuamente a Europa, a distintos países y en ocasiones me perdí de acontecimientos familiares que tenían que ver con presentaciones de mis hijos en el colegio, por ejemplo. Entonces, las obligaciones laborales desplazan los compromisos familiares y le sucede a muchísimas personas. De tal manera que incluso en los fines de semana, en la medida en que seas más importante en la escala jerárquica de donde estás desarrollando tu trabajo, vas a estar vinculado con cantidades de temas que van más allá de un horario normal de trabajo. ¿Por qué? Porque es a ti a quien recurren en caso de que haya problemas de seguridad o de que haya un incendio un sábado o de que haya una inundación un domingo, etcétera. Entonces, siempre tenemos que estar 7/24, 365 días absolutamente atentos a qué es lo que sucede para poder establecer contingencias, de qué manera reaccionar,
de qué manera prevenir, de qué manera planear aquellas cosas que hay que resolver, de tal forma que, por lo pronto, independientemente de tu condición jerárquica donde estés ocupándote, verifica muy bien cuál es el porcentaje y la distribución de tu tiempo con respecto a trabajo y familia. Y si quieres también mirar cómo están tus hobbies, cómo está tu salud, cómo está la relación con tus amigos, porque este va a ser después otro factor importante a tener en cuenta. Es decir, la gran cantidad de prioridad que le concedes al trabajo va a hacer que comiences a sacrificar en la vida algunos de los factores que acabo de mencionar y aparecerán como otros factores de arrepentimiento de las personas. Total que empezar a estructurar una buena planeación que permita que tu tiempo esté, primero que todo, bien distribuido. Es una de las cosas que yo más trabajo con la gente a la que asisto en procesos de acompañamiento, bien sea personal o ejecutivo. Para eso utilizo distintas herramientas, pero el tema es a enseñarle a plantear planeación, fijación de prioridades a las personas para que puedan hacer de una manera lo más sabio posible un balance adecuado, porque lo que no tenemos es balance. Y empezamos de manera obcecada, obsesionada, a cumplir con unos comportamientos, una disciplina, unas cosas y abandonar otras, con unos costos inmensos a nivel de afectos, a nivel de articulación con otros, etcétera. Total que esa sería una de las recomendaciones que yo haría con respecto a ese segundo punto. ¿Cómo sería el tercer factor del cual se arrepienten las personas, Patti? Mira, el tercer factor es, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos a las demás personas. Es increíble, pero, y creo que esto nos ha sucedido a todos, el no poder realmente verbalizar esos sentimientos con tu pareja, si lo llevamos al ámbito familiar o en el trabajo con las personas, con tu equipo, con quienes estás básicamente compartiendo, con tus verdaderos amigos, sino básicamente guardarte solamente para ti aquella expresión, ¿sí? Y aquel sentimiento que le quieres manifestar a la otra persona. Es de verdad fundamental valorar ese amigo, valorar esa amiga, ¿sí? Esa relación bonita de amistad de años con quienes nosotros podemos básicamente conversar, podemos tranquilamente hablar nuestras cosas. Entonces, vale la pena decirle a esa persona y a ese amigo, oye, ¿sabes qué? Te quiero mucho, te extraño, ¿sí? ¿Cuánto de pronto, justo en estos arrepentimientos, se quedaron totalmente callados? Y si vamos a generaciones anteriores de básicamente papás y mamás que eran totalmente como herméticos con el tema de dar a conocer esos sentimientos, de decir, hijo, te quiero, hijo, te amo, ¿no? Les costaba bastante trabajo expresarlo y había básicamente un silencio que se tenía que básicamente entender como que sí, mi papá me quiere o mi mamá me quiere, pero no te lo decían. Entonces aquí es fundamental que podamos expresar y decir las cosas. De pronto lo que no decimos hoy, mañana ya no lo podemos expresar por una circunstancia, como bien lo decías tú al comienzo de un accidente, algo inesperado que nos lleva y nos quedamos sin haber dicho ese sentimiento que sentimos por otra persona y nos quedamos callados. Entonces, el no expresarnos, el no hablar abiertamente, ¿sí? Y básicamente guardarnos tanto que estar básicamente como dependiendo de pronto del qué dirán o asumiendo que no asumas, exprésalo, ¿sí? Utiliza las palabras adecuadas y dilo, no te quedes en silencio, simplemente pensando que estás dando a entender las cosas. Esta Ese falta, es básicamente el tercer aspecto clave aquí en arrepentimientos.
esa falta de expresión va a afectar distintos universos de nuestras relaciones. En primer lugar, va a afectar nuestra salud. La mayoría de los psicólogos, de los psiquiatras, de los coaches, de la gente que está en este tema de desarrollo humano y de liberación de potencial, nos centramos en que la persona exprese sus dolores, sus miedos. ¿Por qué? Porque esas son las anclas que detienen la capacidad de volar que cada ser humano tiene. Pero si te has callado por vergüenza, si estás bloqueado por el sentimiento de miedo de que el otro se entere, pues ahí estás cometiendo el atentado más fuerte que puedes cometer contra ti mismo, que es el reprimirte, el restringirte y el estar viviendo de una forma bloqueada, de una manera en que no estás desarrollando tu potencial. Pregúntate un poco con respecto a este tema, cómo son los procesos de comunicación abiertamente con tu pareja, como primero el socio con el cual estás llevando a cabo tu vida. ¿Cómo es? ¿Qué tan abierta es tu relación de comunicación con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con tu novia, etcétera? ¿Cómo es esa relación con tus hijos? Y aquí no estamos hablando cuando estamos de acuerdo, porque cuando estamos de acuerdo en las cosas, pues no hay problema. Aquí es cuando estamos en desacuerdo o cuando existen diferencias en el acercamiento o en los argumentos o en las miradas frente a las decisiones que tomamos en la vida. ¿Cómo está funcionando el manejo tuyo de la diferencia con el otro? Te digo que si no manejas adecuadamente esos procesos, va a llegar un momento en que vas a explotar, porque estás callando una, otra vez, y en un momento determinado ya tu reacción no va a ser ni la más digna, ni la más tranquila, ni la más sabia, sino tal vez la más agresiva, la más inconveniente y la que más pueda llegar a herir a esa persona a la que no te has atrevido a decirle nada de manera transparente. O sea que expresar sentimientos es los buenos y los malos. Patricia hablaba ahorita de que hay que aprender a darle besos al hijo, pero si entras en el proceso de machismo, de que tú como padre no puedes besar a tu hijo, pues ahí ya comienzan los conflictos. Siguiendo a Edmundo Velasco, que es una persona eh, que nos llama mucho la atención, que es un experto en programación neurolingüística mexicano, habla de que una de las razones fundamentales por medio de las cuales el mexicano prototipo busca esperar a los efectos del alcohol para poder expresar sentimientos es eso que acabo de mencionar. Es el temor, la pena y la vergüenza de que no pueden expresar amor hacia sus hijos. Entonces tienen que esperar a estar borrachos para poder eventualmente expresar ese amor y en muchas ocasiones no de la manera más conveniente, ¿no? Porque cuando la persona está borracha o con estado alterado de conciencia, no lo hace bien. Ni es prudente ni es sabio en la aproximación. Y entonces esto plantea una serie de procesos dramáticamente complicados en aquellos que estamos resolviendo traumas humanos. De tal forma que este de no expresar sentimientos está ciertamente en mucho asociado al primero, que era el no haber vivido la vida que queríamos, porque es la falta de integridad, la falta de carácter, la falta de personalidad y un buen manejo de la transparencia que nos permita a nosotros ser lo que queremos y nos gusta ser y no estar con una máscara fingiendo, condicionándonos, dejándonos manipular y hacer unas relaciones que van a ser muy pobres. Recordemos que esta existencia es corta. No importa que vivas 90 años, 90 años se pasan volando. Nos espera la eternidad. Yo quiero que te des cuenta que X años no son nada. De tal manera que empecemos nosotros a dignificar un poco más la existencia y tengamos las posibilidades de ser transparentes, ser respetuosos, amar, pero amar abiertamente, eh, desde lo bueno y desde lo malo que nos represente la integración con el otro, desde las sombras y desde las luces, no solo propias, sino también ajenas. Entonces, esas serían eventualmente
digamos, las inquietudes, cómo manejamos nosotros las diferencias, porque todo no puede ser una cordialidad artificial, todo no puede ser una armonía fantasiosa, no real, no natural. Entonces, valdría la pena que hicieras un barrido para ver cómo lo haces con tu jefe, con tus colegas, con tus subordinados en el caso del trabajo, y cómo lo haces en casa, con tu pareja, con tus hijos, con tus primos, con tus padres, con tus hermanos, etcétera. Eso es un planteamiento integral que nos lleva a poder calificar adecuadamente en dónde podemos mejorar. Es bien importante que, si se dan cuenta, que empecemos nosotros a revisar en nuestros casos particulares y personales dónde podríamos estar cometiendo más errores dentro de los tres factores que ya hemos mencionado. Nos faltan dos en el caso de lo que recomienda la señora Brownie Ware. Patti, ¿cuál sería el cuarto? Bueno, el cuarto es, ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos. Increíble, pero fíjate cómo cuando haces un recuento de los anteriores, muchas veces por estar precisamente trabajando al 100, por no expresarnos, ¿no? Por no ser fiel a nosotros mismos y tener el coraje, entonces terminamos aislados de aquellas personas que fueron, sí, y que encontramos durante nuestra vida y los consideramos nuestros amigos. Entonces, básicamente nos perdemos de esos, ¿sí? De esas grandes personas. No tenemos que vernos ni hablarnos todos los días, pero sí mantener un contacto, tener una palabra, un recuerdo, una vivencia, ¿sí? Y tener ese espacio para poder reunirnos, por lo menos cuando en años anteriores el tema de la pandemia era bastante provechoso hacer las famosas reuniones virtuales, ¿no? De tomarnos la copa de vino o el café virtual, hacer alguna celebración, porque nos daba muchísima alegría ver a esas personas que no veíamos hacía un tiempo y volver y recordar que estábamos, ¿sí? Básicamente cerquita de corazón y de mente, así no las tuviéramos cerca físicamente. Entonces aquí ya hay más medios que nos permiten una llamada, una comunicación, un contacto físico de reunirnos en un sitio especial para dedicar un espacio y hablar un poquito de esas cosas que hablamos con aquellas personas que son amigas y que realmente podemos expresarnos libre y tranquilamente, que es justo la invitación anterior a expresar esos sentimientos, a decir realmente, como tú lo mencionabas, tanto la luz y la sombra, tanto las cosas buenas como con aquello que no estamos de acuerdo, pero expresarlo. Entonces, si nos vamos básicamente volviendo como ermitaños y aislándonos, pues básicamente nos vamos a terminar separándonos de nuestra propia familia, de nuestra vecindad y de nuestros amigos. Y cultivar esas relaciones interpersonales vale oro para mantenernos vivos y activos. Este es básicamente el cuarto arrepentimiento que nos cuenta Brownie Ware. Ese mayor contacto estaría amenazado en caso de que trabajemos tanto que nos desconectemos por falta de disponibilidad de tiempo, para que empecemos a mirar cómo se van traslapando unos y otros de estos elementos. También, cuando no expresamos adecuadamente, sanamente, aquellas diferencias o aquellos elementos, vamos también entrando también en contactos mediocres, en contactos que no nos enriquecen ni personalmente ni a los demás. Entonces, empecemos a mirar de qué forma podemos amenazar nosotros con buenas intenciones y desde la buena voluntad, pero por falta de este tipo de elementos que estoy mencionando, relaciones con amigos. Entendamos muy bien el trayecto de la vida y la aventura de la existencia, entendiendo que los que son un poco más de edad, aquellos mayores a nosotros, es más factible que se vayan primero. ¿Quiénes son los que están en disponibilidad de acompañarte en los trayectos duros de tu existencia cuando ya tus padres se hayan ido, cuando tus mayores se hayan ido? ¿Con quién te quedas alrededor? Pues con los que tienen tu edad. Y esos usualmente son tus compañeros de primaria, tus compañeros de kinder,
tus compañeros de universidad, tus compañeros de ocupación de juventud, etcétera, etcétera. ¿Si estamos cultivando adecuadamente esa red? Pregunto, para que lo pensemos. ¿Estamos cultivando adecuadamente la gente que está básicamente compatible con nuestra edad cronológica para que nos acompañen en los momentos complejos de la soledad, de la tercera edad? Valdría la pena que miráramos cómo estamos nosotros manejando todo eso, cómo se conforma nuestro círculo íntimo hoy, hoy, cómo está conformado, con quiénes hablas recurrentemente, ¿no? Puede ser cada semana o lo que sea, pero con cuáles personas tienes tú contacto privilegiado, de alto valor, de alto contenido, que te permitan vivir una existencia tribal, es decir, en compañías de otros donde tengas lazos afectivos que te permitan solventar momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de dolor, todos los tenemos. Y en la medida que tú tengas un networking mucho más sofisticado en ese sentido, mucho más estructurado, vas a poder solventar cualquier tipo de cosas con mayor facilidad, para que lo tengamos ahí presente. ¿El quinto cuál sería, Patti? Y el quinto, ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y mira cómo todo empieza a conectar. Permitido ser más feliz es haber tomado la decisión de, no sé, explorar aquellas cosas que me encantaban, que eran complemento, temas lúdicos, temas de hobbies, nuevos hábitos y haber sido más abierto y más flexible consigo mismo y no seguir de pronto patrones y hábitos aprendidos, ¿no? Por el miedo a qué irán a decir, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? Entonces, básicamente, perder ese temor a hacer las cosas que realmente nos gustan y que nos hacen sentir bien. Entonces, aquí, fíjate cómo termina todo en una mezcla, ¿no? Y llevando un hilo conductor, porque ese permitirme ser más feliz, como con cultivando buenas relaciones, ¿cierto? Expresándome, teniendo la valentía y moderando básicamente el trabajo, es como si fuera básicamente una consecuencia. O sea, el tener momentos de felicidad, que es como yo lo concibo, es básicamente el poder trabajar un mejor manejo del tiempo, de una planeación, de dedicación con lo que realmente para nosotros es de valor, vale la pena vivirlo, vale la pena estudiar un tema, conversar con una persona, explorar nuevas cosas, todo aquello que a ti básicamente te permite como salir de esa caja y de algo que has conservado durante años, pero que de pronto lo sigues porque es así, porque básicamente no lo has cuestionado, pero que no te da esa felicidad y que no te permite ese disfrute. Así que aquí está la clave, ¿no? De ese quinto arrepentimiento más conocido, no haberme permitido ser feliz. Pero ser más feliz es mucho más que tener un carro nuevo, Claro. ni una casa nueva, Ujú. ni haberme ganado la lotería, porque eso sucede muy pocas veces en la vida. Aquí mi llamado sería empezar a gozar con un amanecer, con una ida al mar, con ir a la montaña, con caminar, con ver un pájaro. Aquí mi llamado es gózate las cosas pequeñas, gózate las cosas gratis, las que no te conllevan a esfuerzos, porque culturalmente únicamente nos condicionan a que son los grandes triunfos los que producen nuestra felicidad y hacen que nuestra felicidad esté afuera. Pero si tú comienzas a regodearte con elementos sencillos, con gozar y agradecer de una forma más clara tu existencia, cada minuto encontrarás una razón para decir gracias. Y tu día será mucho más constructivo. Aquí pues hay muchos elementos culturales que nos han metido también y entre esos, pues, los comerciantes y la gente que está viendo a ver el Día de la Madre, ¿es el único día que le doy regalo a mi mamá? Pues no.
Yo le doy regalos a la hora que me dé la gana, todos los días que me dé la gana, y no exactamente regalos materiales. Estamos demasiado metidos e imbuidos en aspectos materiales. Y aquí el llamado es, y lo hemos visto cuando hemos estado hablando de aquellos profesores que hablan de la alegría en la Universidad de Harvard, que tuvimos un encuentro hace un par de meses, que hablan de aquellas cosas que tienen que ver es con lo inmaterial, con lo que es gratis, la respiración. Respira bien, empieza por ahí y verás cómo tu frecuencia cerebral va a empezar a cambiar. Y esa no te cuesta, esa no vale. Entonces aprende a respirar bien. Date el lujo de meditar así sea 10 minutos cada día. Ora cuantas veces quieras honrar al Creador o a la religión o al Ser Supremo al cual eres devoto. Sal a caminar, haz ejercicio, hidrátate bien, nútrete bien, decide buenos patrones para tu salud. La salud es un gran negocio. Te das cuenta de ella cuando la pierdes. Y en muchos casos es irreversible el proceso de pérdida de la salud. Total que hay cantidades de elementos que yo incorporaría en este quinto factor que nos permitan ser mucho más sabios, abordar la vida desde un aspecto muchísimo más ligero, mucho más tranquilo, con menos responsabilidades y menos desde el deber y más desde el placer. Eso es profundamente tratado por Sigmund Freud, que tenemos dos principios, el de la responsabilidad y el del placer. Usualmente el principio de responsabilidad es el que determina y domina nuestra vida, que tiene que ver con el trabajo, con qué es lo del deber ser, y se nos olvida qué nos gusta, qué queremos, qué deseamos. Y ya va siendo hora de que empecemos a rescatar y a honrar eso que queremos y que deseamos, sin hacerle daño a nadie, pero disfrutando de todos los recursos que nos presta este hermoso planeta. Es maravilloso. Entonces, fíjense que hay cantidades de cosas que hacen que nos arrepintamos. Desde aquello, desde las cosas que hacemos o que decimos o que actuamos, a las cosas que nunca hicimos, nunca hablamos y todas esas cosas y un poco lo que queremos dejar en el ambiente es ver de qué te arrepientes por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Porque esas son dos grandes fuentes de arrepentimiento. Y de cosas que dijiste o que dejaste de decir. Entonces, yo creo, Patti, que podemos abrir nuestro nuestro tiempo de comentar, de escucharnos, y sería maravilloso que alguien nos contara cómo se ha sentido con esos 5 factores. Tenemos que recordar que otras personas que han contribuido en este tipo de aproximaciones, de arrepentimientos, son otra enfermera que se llama Julie McFadden, si alguno de ustedes está interesado en investigar un poco. Está también Santiago Rojas, y está un profesor de Harvard que se llama Robert Waldinger, que es una persona a la cual hemos acudido también. Entonces, si quieren seguir investigando del tema, pues maravilloso que tengan estos nombres porque van a facilitarles muchas de las cosas que hemos hablado aquí. O sea que somos escuchas. ¿Quién quiere intervenir? ¿Cuál fue el factor que más te conmovió? Quisimos que te dieras cuenta de cómo en la cotidianidad caemos repetidamente en los mismos errores que han cometido estas personas que ya no están en este planeta. Yo conocí a Bronnie Ware, la australiana, en el año 2010. Esto es un trabajo que ella desarrolló en años previos al año 2010. O sea, todo ese proceso de investigación lo llevó a cabo hace más de 15 años. Entonces, ¿qué opinan? ¿Interesante o no? Adelante. Más que interesante, Están en interesantísimo. silencio. Sigue. Más que interesante, interesantísimo, diría yo. Ujú.
sea, muy, muy oportuno y pues, muchas cosas. Aquí estaba tomando anotaciones y son muchas cosas las que han mencionado ustedes en este espacio de tiempo. Al principio, con el primer punto, aprender a decir que no. De hecho, hay un libro de Ulrich que dice El poder de un no positivo. Me parece un libro excelente y no se trata de decir no por decir no. Se trata de qué hay más grande para negarse a ciertas cosas. Y fíjate que ustedes, de una manera de verdad muy hermosa, lo fueron hilando uno tras otro. Y si llegamos a la parte final, no, ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Es como me regreso hasta el primer arrepentimiento. Y realmente hay que aprender, y lo decías tú ahorita al final, Darío, con este de ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y justamente lo mencionaste, el hecho de respirar. Es que nos levantamos en las mañanas, corra, corra, corra. No te das cuenta, no agradeces, o sea, no tomas esos segundos siquiera de decir, ay, qué rico respirar, qué rico los que podemos ver, sentir, o sea, qué rico poder estar despertándome, qué rico poder sentirme si estoy solo, qué rico poder sentirte si estoy acompañado. Son cosas que no te cuestan absolutamente nada más que un instante, pero ese instante implica ser consciente de ello, ese agradecimiento de lo que tienes y lo que tienes y ese agradecimiento por lo que tienes son cosas que no tienen precio, no tienen precio. Con el grupo que trabajo podríamos decir, y se los digo siempre, o sea, hablamos mucho de dinero porque es importante. O sea, es inevitable que sea importante por el mundo en el que vivimos, pero el dinero no te hace feliz. En realidad el dinero no te hace feliz. Te hace feliz poder tener a tus hijos en el colegio que quieres, poder tener el tiempo para tu familia, tener el tiempo para ti, porque no necesariamente es tener el tiempo para el otro. O sea, más bien, además de tener el tiempo para el otro, tener el tiempo para ti, tú también lo mencionabas ahorita, tomarte esos 5, 10, 15, 30, una hora, lo que tú consideres y puedas para meditar, para ser consciente, para orar, lo mencionabas tú ahorita, independientemente de la creencia que tengamos. Y si no tienes ninguna creencia por un ser supremo, por un ser divino, meditar y contemplar la naturaleza, porque no puedes ser ajeno a lo que te rodea, independientemente de la contaminación en la que vivimos. Independientemente de la contaminación en la que vivimos, hay un cielo. Independientemente, hay árboles. Independientemente, ves una hormiga o ves un ave. Entonces son muchas las cosas y nos negamos esos espacios, nos negamos llamar a otra persona, estamos tan ocupados o fingimos, y esto habría que revisarlo a fondo, fingimos estar tan ocupados que no tengo tiempo para llamarte, Darío. No tengo tiempo para llamarte. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para... Ajá, Darío, cuéntame, ¿cómo van tus cosas? Hombre, Gustavo, aquí bien rico en esto. Hombre, qué bueno, mira, no me puedo demorar, pero de verdad quería escucharte, quería saludarte, quería que tú supieras también que yo también estoy bien. Un abrazo, hermano, a ver cuándo nos tomamos un tinto. Ya, eso fue todo. Pero nos negamos eso. Y Robert Keegan en su último libro, con respecto al trabajo, dice, los trabajadores pagamos por tiempo que no nos trabajan y cobras por tiempo que no has trabajado. Trasladémoslo a la vida cotidiana. Fingimos que estamos ocupados todo el tiempo porque en realidad no es así. O sea, no estás ocupado 24 horas al día. Pero además, fíjate, Gustavo, cómo el estar ocupado es un valor de esta sociedad. El que no está ocupado es un perezoso que no sirve para nada. El que está Claro, ocupado y el que no tiene tiempo de nada es un ser responsable. Ese es el baluarte que hay que seguir como ejemplo. Entonces se nos volvió de que no hay tiempo para nada distinto a trabajar.
¿no? Eso digo, finges estar ocupado, porque si dices, no, estaba tomándome una siesta, ese tipo es un vago. No, esa Lógico. vida no hace nada. O sea, por eso digo, finges estar ocupado. El estrés, así como estar ocupado, entonces, ¿y cómo andas? No, hermano, muy bien, muy tranquilo. Te miran raro porque no estás estresado. Porque estar estresado hace parte del estatus. Claro, nos hace importantes. Increíble. Está Ujú. estresado el que tiene poder y el que tiene autoridad. En cambio, Literal. el que no tiene ni poder ni autoridad ni dinero no está preocupado. No, no, si no está estresado es que no sirve para nada, no hace nada, no. O sea, cómo hemos normalizado aquello que enferma al ser humano? No, habría mucho más que decir, de verdad, que compartir. Gracias, de verdad, Darío, Patti, gracias por la invitación, gracias por dejarnos escucharlos. Qué maravilla. Gracias, de A verdad, ti por gracias. estar acá. A ti, súper, sí, excelente. Es que hemos llegado al punto, por ejemplo, cuando hablábamos el tema de conservar las amistades con toda esta tecnología, es increíble, pero está la persona, por ejemplo, de cumpleaños y ya una llamada es rarísimo, ya empieza a ser muy extraño, ya solamente dejas un mensaje en la red social de la persona, ¿no? O sea, es impersonal, ¿no? eh, y, y ya se vuelve supremamente extraño y en generaciones y en personas menores, creo que no solo para nosotros es extraño, pero para las personas menores que nosotros es molesto que llames, como, ¿y por qué no me dejaste el mensaje? ¿No? Y uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con ese conservar en la amistad y el contacto? Y como tú bien decías, Gus, hola Darío, ¿cómo estás? Qué rico, nos podemos tomar un café, ¿sí? Qué delicia. Esos minuticos son de verdad muy, muy valiosos. Nos llenan el día, nos llenan el momento, como digo yo, qué rico, o sea, hecho, ¿no? Como decimos con Gus cuando cerramos una conversación, hecho. Sí, fue bonito, o sea, esa llamada fue bonito, ese mensaje fue bonito, o si yo sé que te gusta algún tema, te lo comparto, agradezco que me lo compartas, en fin. Entonces, este tema a nosotros con Darío nos movió muchísimo, como todos los We to Coach, ¿no? Nos mueven y nos encanta poder compartirlo. Agradecemos mucho que ustedes también saquen parte de su tiempo y estén aquí con nosotros porque es un espacio para todos nosotros y entre más participemos, pues muchísimo mejor. Una última cosita, fíjate que tú lo mencionaste, la pandemia. Ujú. La pandemia nos aisló, teníamos que estar confinados y qué triste que en la pandemia unos la sufrimos más que otros. Pero qué triste que en la pandemia buscabas al otro. Lo que tú decías, por las redes, una llamada, verte la cara. En la pandemia, ¿cómo nos hacía de falta el contacto con el otro? O sea, necesitamos otra pandemia para darnos cuenta lo valioso que es el otro. O sea, qué triste. Ahora que podemos reunirnos, ahora que ni siquiera una llamada. Y ya no estamos o sea, entre comillas, no estamos en pandemia. Pero Ujú. como en pandemia sentimos esa necesidad de la cercanía y cómo superado se nos olvidó qué tan necesaria es esa cercanía. Y vale la pena retomarlo. Y sí, qué bueno con todos los que estamos aquí poder hacer esa reflexión y compartirla y como que, oiga, venga, ¿qué voy a hacer ahora que termine esto? ¿A quién voy a llamar? ¿Con quién me voy a Claro. contactar? ¿Cuál es mi lista de chequeo de lo que no me quiero arrepentir el día que sea mi día final? Y uno no Exacto. sabe cuándo es el día final, ni el No, pues, minuto final, ¿sí ves? Como no, muchos de pues. los casos que hemos hablado. Pero sí es importante entender cómo estamos ahorrando demasiado en el tiempo que dedicamos a otros, de tal forma que casi que han desaparecido los tiempos disponibles para los demás. Y eso tiene una factura en términos de la conexión con otros y de poder tener una vida más tribal, más colectiva, donde estemos apreciando la compañía. Y con estos aparaticos estamos todavía más alejados y desconectados. ¿Por qué? Porque yo con el aparatico soy suficiente. Ya no necesito ningún otro ser de carne y hueso. Y entonces tengamos mucho cuidado con eso.
¿Quién otro quiere compartir con nosotros todo esto que hemos hablado? Bueno, lo más importante es, nos vamos muy satisfechos con todo esto. Vale la pena que lo analicen, lo reflexionen y lo que decía Gustavo ahora, pongámoslo en práctica, porque si no, fue en vano entrar en un proceso de reflexión de una hora y que eso no nos sirva para más adelante. Y no esperemos a que haya otra pandemia para sentir la necesidad de conectar, porque entonces somos nosotros seres endémicos enfermos que necesitamos de elementos exógenos como el COVID, que es un virus de afuera, que venga a reorientar nuestra vida. Entonces no estamos nosotros siendo autogestores y soberanos y determinando una existencia pues muchísimo más eh, feliz, más tranquila, sino que necesitamos de catástrofes para poder despertar la solidaridad y la cooperación, que deberían ser elementos que nunca se pierdan. ¿Qué opinas, Pati? Total, total, que no nos pase, que no nos pase, sino por el contrario, que capitalicemos todo lo que hemos hablado hoy y como bien lo decía Gus hace un rato, va a hacer su lista de chequeo, todos, todos. Yo creo que sería una bonita oportunidad para hacer esa lista de chequeo y vivir. Ese es el mayor regalo de estar vivos y honrar ese mayor regalo es viviendo. Bueno, agradecerles a todos la presencia, el Ujú. compromiso, la delicia de su compañía, que es fuente de inspiración y que nos llena de emoción también poder estar compartiendo todos estos segundos, porque sabemos que están muy ocupados. Entonces, les agradecemos muchísimo que hayan sacado un espacio para nosotros. Un abrazo muy fuerte, los queremos. Pati, palabras finales. Nos vemos en un mes, aquí en Así es, Wiki. nos vemos en un mes. Así es. Buenas noches para todos. Chao, chao. Gracias, igualmente. Gracias. Abrazos. Igual, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, chao.